Sí, ya se me oye bien. Bueno, hoy tenemos por delante el tema de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo él acerca de sí mismo en las Escrituras? ¿Quién es él? ¿Cómo se reveló a nosotros? ¿Y qué implicaciones tiene el hecho de quién es él para nosotros y también para nuestra identidad? Ese es el camino que vamos a recorrer en esta mañana. Así que ya se ha leído el primer texto, un texto muy conocido de Juan 3, del 13 al 16. Es una conversación de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le dice estas palabras que hemos leído. Y lo que vamos a ver son, en esta mañana, 3 facetas de la identidad de Jesús. Podríamos hablar muchísimas cosas de la identidad de Jesús. Bueno, vamos a limitar a 3 y a ver las implicaciones que tiene para nosotros. Mirad, Jesús afirmó cosas extraordinarias acerca de sí mismo cuando vino a este mundo. Nadie se quedó indiferente a las palabras de Jesús sobre sí mismo. Muchas veces causaron perplejidad a los oyentes. No entendían del todo qué estaba diciendo sobre sí mismo, ¿no? Otros lo acusaban de blasfemia y odiaban lo que estaban escuchando de él. Incluso querían matarle. Lo que está claro es que Jesús en los evangelios no dejó indiferente a nadie con la forma en la que habló de sí mismo. Reveló cosas muy importantes y es mi deseo pues que hoy podamos reflexionar en esto. En este primer texto, como estaba diciendo, que ha leído Óscar, vemos una de las primeras facetas de Jesús, de cómo se presenta. Habla en el versículo 13 de el Hijo del Hombre. Esta fue una de las expresiones que Jesús más usó para referirse a sí mismo. Normalmente la utilizaba, o siempre la utilizó, en tercera persona. Decía, el Hijo del Hombre ha venido, o el Hijo del Hombre. Aquí mismo está hablando con Nicodemo y está utilizando esta expresión en tercera persona. Pero sabemos que se está refiriendo a él. Y luego vemos en el versículo 16 que ya no habla del Hijo del Hombre, sino que habla de ser hijo de Dios. Dice que Dios envió a su Hijo. Versículos antes, el Hijo del Hombre. Versículos después, el Hijo de Dios. Primera faceta que vamos a analizar de la persona de Jesús. Él es Hijo de Hombre, Hijo de Dios. O como nosotros lo solemos decir, el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. La expresión Hijo de Hombre se encuentra en el Antiguo Testamento en más de una ocasión haciendo referencia normalmente a el ser humano, a las personas. Hablan de los hijos de los hombres o el Hijo del Hombre, haciendo referencia a un ser humano. Pero hay un texto donde no lo hace de esta forma tan clara. Y muchos estudiosos encuentran allí el significado que Jesús quería transmitir con esta extraña expresión de Hijo del Hombre. Es una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Es una visión que tiene el profeta Daniel, donde dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió, este hijo de hombre, se dirigió al anciano de días, una forma para referirse a Dios. El Hijo del Hombre se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se están diciendo palabras muy grandes en este texto sobre este Hijo de Hombre. Entonces, lo más normal es atribuir esas palabras al mismo Jesucristo, cuando él habla de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre a esta profecía de Daniel capítulo 7. Aunque es una expresión que habla de, cuando el profeta Daniel dice que vio como a un hijo de hombre, claro, está viendo a alguien con aspecto humano. Normalmente esta expresión lo que nos quiere demostrar es la humanidad de Jesucristo, pero enlazada con su divinidad, porque luego el mismo Jesucristo, en el versículo 16, habla de que el Padre envió al Hijo. El Hijo ha venido del Padre. El Hijo
siguiendo las mismas palabras del prólogo de Juan, que dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, su naturaleza es divina, él es 100% Dios, 100% hombre. Es lo que creemos de Jesús, ¿no? Incluso en el mismo prólogo también dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan lo deja muy claro, esta doble naturaleza de Jesucristo. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros esta doble naturaleza que normalmente conocemos? Pero es mi deseo que hoy podamos profundizar un poco más en las implicaciones que tiene. Porque decir que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre tiene muchísimas implicaciones para nosotros. Solo veremos 3, muchas implicaciones que me gustaría que reflexionáramos en ellas. Destacaré 3. En primer lugar, que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos revela a un Dios cercano. Cercano en términos que nosotros podemos entender. Cuando Dios en Jesucristo nos está mostrando que quiere revelarse, que es un Dios cercano, accesible a nosotros. Y además lo hace en términos que nosotros, seres humanos, podemos entender. Es la única manera en la que podemos conocer a Dios. Es en términos humanos, entendedme. Por eso Dios se hace hombre en la persona de su Hijo, para darse a conocer. Pregunto, para reflexionar, ¿acaso Dios podría haber hecho algo más para darse a conocer? ¿Podría haber hecho Dios algo más que enviar a su Hijo y presentarse delante de Él a nosotros? Jesús es el máximo acercamiento de Dios a nosotros. Es el máximo acercamiento que tenemos de Dios. Es un Dios que se revela, que se quiere dar a conocer. Son cosas que hemos escuchado, pero pensemos un momento en lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el Dios del universo que creó todo ha querido darse a conocer a nosotros en términos humanos, términos que nosotros podemos entender. Dios quiere revelarse, Dios quiere darse a conocer. Y ha escogido a Jesucristo, a su Hijo, para presentarse a nosotros. Algunos dicen que creerían en Dios si Dios les hablara desde el cielo, si el cielo se abriera y Dios dijera, estoy aquí, pues entonces yo creería. Pero es que lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más que eso. Es más que abrir los cielos y decir, aquí estoy. Es pisar nuestra tierra en la persona de su Hijo. Hacerse un ser humano. Eso es más que hablar del cielo. Es mayor el acercamiento para que pudiésemos conocerle. Otros reflexionan acerca de Dios de forma filosófica diciendo, quizás Dios, si existe, es de esta forma o es de esta otra forma. Pero nada de eso da seguridad. Nada de eso da seguridad de que estamos en lo cierto. Si yo me pongo a imaginar cómo eres tú, pero no te conozco, puedo filosofar sobre tu identidad, sobre cómo eres tú. Pero lo que yo necesito es que tú te reveles para que pueda conocerte. Es necesario que la persona a la que vamos a conocer se muestre a sí misma. Es la única forma en la que podemos estar seguros de que eres como eres, revelándote. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Revelarse a sí mismo para que no tengamos que inventarnos cómo es Dios. Porque todo lo que es Dios es lo que Jesucristo nos ha mostrado. Para que podamos conocer a Dios de forma fiel y fidedigna. En nuestra mente limitada, claro, no llegamos a entender del todo a Dios, pero podemos conocer cosas reales de Él, de su carácter, gracias a Jesucristo. Dice Colosenses 2.9, un texto muy conocido, Colosenses 2.9, que en el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra de esas frases que te quedas así, un poco sorprendido, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que es Dios lo es el Hijo también. El Hijo es el único que nos puede revelar con total fidelidad cómo es Dios, quién es Él. Toda la plenitud de la divinidad, de la deidad está en Él, corporalmente habitando. Así que Él nos revela al Padre, a un Dios cercano, en términos que podemos entender, pero además de una forma fiel, real, podemos conocer a Dios. Y esto es una maravilla. Es una maravilla que hacemos bien en recordar. ¿Verdad? Que nosotros creemos muchas cosas, pero las cosas que creemos
son auténticos milagros, maravillas, cuando pensamos en todo lo que Dios es para nosotros. En segundo lugar, Jesús, como el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra que entiende nuestra realidad como seres humanos. Porque cuando Él se hizo hombre, se hizo completamente hombre. No se hizo un poco hombre, se hizo completamente hombre. Sudó, se cansó, tuvo sed. Todas esas experiencias del género humano, Él las vivió. Por eso, el texto de Hebreos 4:15 nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es el hecho de que el Hijo de Dios se haga hombre le capacita para poder entendernos, entender nuestra realidad. No solo que tengamos un Dios que se quiere revelar a nosotros, sino que también nos entiende. Entiende lo que significa ser como somos, lo que somos. Nuestras debilidades, nuestras flaquezas, lo que implica ser humano. Y eso le capacita para compadecerse de nosotros, entendernos. Es verdad que también nos corrige cuando lo hacemos mal, pero eso no quita que no nos entienda nuestra realidad como seres humanos. Que hubiese sido, no habría pasado así si el Hijo de Dios no se hubiese hecho hombre. Pero al hacerse hombre le capacita para compadecerse. Es fuerte esta idea de que Dios te entienda. Dios me entiende. Dios sabe. Dios sabe. En tercer lugar, una idea que me ha hecho pensar también sobre esta idea de la naturaleza de Cristo es que Jesús se hizo hombre con el propósito de dar su vida por nosotros. Antes de que el Hijo se encarnara, antes de que Jesús estaba en la eternidad con el Padre. Y hubo un momento en el cumplimiento del tiempo que vino a este mundo y se hizo hombre. Pero cuando estaba en la eternidad con el Padre, cuando aún no se había encarnado, no podía morir. Jesús no podía morir. Se hizo mortal, pudo dar su vida por nosotros porque se encarnó, porque se hizo hombre. Me gusta mucho y me ha hecho mucho pensar el texto de Hebreos 2:9 para que veáis también ahí el para qué que pone el mismo autor. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel, Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Eso es sinónimo de decir que fue hecho hombre. Fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. Se hizo poco inferior a los ángeles para que pudiera dar su vida por nosotros. Era necesaria la encarnación. Sin encarnación no hay salvación, no hay vida que se entrega en nuestro lugar. Seguiríamos en nuestros pecados. Alguien tenía que cargar con eso y morir, el Hijo de Dios que se hace hombre. Y le capacita para poder dar su vida por nosotros. Esto nos habla muchísimo de cómo es Dios y hasta qué grado asume unas consecuencias tremendas para poder salvarnos, que es hacerse hombre para morir. El Hijo de Dios nació para morir. Nació para enseñarnos cómo es el reino de Dios, lo hemos visto. Nació para mostrarnos, para revelarnos a Dios, pero también nació para morir, para poder morir y entregar su vida por nosotros. Esto nos habla de un Dios inmenso, un Dios que es muy difícil de describir con palabras. El Hijo de Dios asume nuestra condición, se hace hombre para morir, está dispuesto a entregarse, a sacrificarse, a sufrir, a experimentar el dolor. Todo con tal de restaurar nuestra relación con Dios. Porque era la única forma. No hay otra manera. Y podríamos seguir diciendo cosas. Pero me limitaré a estas tres para seguir pasando a otra faceta que también Jesús se presentó a sí mismo a nosotros, que es como el Mesías, o como otros lo describieron a él, como el Mesías. Sabéis que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esperaba la venida de un Mesías, prometido en el Antiguo Testamento. Mesías y Cristo, que es más o menos es lo mismo, solo que Mesías viene del idioma hebreo y Cristo del griego, pero significan lo mismo, ungido. Y era una figura que Dios había prometido que enviaría en el Antiguo Testamento. Y cuando a Jesús le preguntaron, o cuando hablaban del Mesías, Jesús decía que era él. Un ejemplo claro lo podemos ver en Juan 4:25. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer le dijo a Jesús,
sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy ese Mesías, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Se identificó a sí mismo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mirad, las esperanzas de salvación que tenía el pueblo de Israel estaban depositadas en la figura de este Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Un Mesías que vendría para restaurar todas las cosas. Pero no lo comprendieron bien. Cuando el Mesías vino, el pueblo de Israel lo rechazó, porque él no cumplió con las expectativas que tenían ellos puestas en esa persona. Ellos pensaban en un Mesías fuerte, poderoso, capaz de liberarlos de toda opresión romana. Estaban siendo oprimidos por los romanos. Y pensaban, cuando venga el Mesías restaurará el reino. Incluso a Jesús en algún momento le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? En Hechos, el primer capítulo de Hechos. En Juan 6, 14 al 15 lo quieren hacer rey a Jesús. Cuando él ha hecho la multiplicación de los panes y los peces, dice el texto, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. El pueblo de Israel no entendía que no se trataba de sus expectativas sobre el Mesías. Ellos debían escuchar al Mesías. El Mesías era el que se revelara. Él es el que tenía que revelarse. Hemos hablado ya antes un poco de esto. El Mesías se reveló y dijo que él era el Mesías sufriente que estaba profetizado en Isaías, capítulo 53, que es muy conocido. Ese era el Mesías que Dios enviaría. Un Mesías que venía a restaurar mucho más que el asedio de los romanos. Es verdad que había una promesa de un Mesías que venía, pero era mucho más. El Mesías vino para liberar a su pueblo de algo mucho peor que una ocupación romana, que era liberarlo de la esclavitud, de sus pecados y de una relación que estaba rota con Dios. Y por eso era el Mesías que venía a sufrir. Jesús lo anunció una y otra vez y su pueblo no lo reconoció. Porque fueron más importantes sus expectativas sobre cómo debía ser un Mesías que lo que el mismo Mesías les estaba diciendo. Y eso nos habla mucho también a nosotros para no caer en el mismo error. Yo a veces me pregunto, ¿qué habría hecho yo? Teniendo el Antiguo Testamento en mis manos, ¿se me presenta Jesús? Mis expectativas hubiesen sido las de un rey político y entonces lo hubiese rechazado porque no cumplía con mis expectativas. ¿Lo habría escuchado? Pues no lo sé. Espero que sí. Espero que sí. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, Jesús, el Mesías, el Cristo prometido? Mirad, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. El Mesías prometido, en el Mesías prometido por Dios están cumpliendo todas las promesas de Dios para nosotros. Son unas promesas que tienen el propósito de darnos esperanza en esta vida. La fe cristiana no se puede vivir sin esperanza. Está anclada en una esperanza muy grande, que es que todo lo que Dios ha prometido ser para nosotros, todo eso se cumple en Jesucristo. Él es el Mesías prometido, que vino a este mundo, porque Dios es fiel a sus promesas. Y todo lo que el Mesías vivió, sufrió y entregó su vida, gracias a eso, todas las promesas de Dios, las promesas de vida eterna, de restauración de la relación, de una herencia en los cielos, de una patria celestial, todas esas promesas son nuestras, gracias al Mesías prometido. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1:20 nos lo dice. Todas las promesas se cumplen en Él. Podemos tener esperanza. Viendo a Jesús como el Mesías, el Cristo, eso nos da esperanza. Dios es fiel. Dios ha cumplido sus promesas. Dios cumplirá lo que aún no vemos cumplido. Con total seguridad. Porque ya lo demostró enviando al Mesías y haciendo todo lo que hizo. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos aguarda? El Mesías volverá. ¿Tenemos razones para pensar que no volverá si cuando lo profetizaron en el Antiguo Testamento vino? ¿Volverá a venir? Dios se ha mostrado fiel siempre. Así que podemos tener seguridad de eso.
En segundo lugar, Jesús define quién es Él, no nosotros. Esto fue lo que el pueblo de Israel no vio. No se dio cuenta de eso. Pesaron más sus expectativas, su forma de entender al Mesías, que lo que el Mesías les estaba diciendo. Para evitar este error, nosotros, para inventarnos un Jesús, debemos escuchar su voz. Tenemos los textos escritos de cómo es Él. No tenemos la necesidad de inventarnos un Jesús a nuestra medida. Es más, debemos dejar que Jesús diga cómo es Él. Aunque eso nos deje perplejos, que muchas veces nos va a pasar. Porque Jesús no es como nosotros. No es como nosotros pensamos que es Él. Es más, normalmente cuando Jesús se revela y lo estamos entendiendo es cuando nos quedamos perplejos con lo que nos está diciendo. Porque Él no se adapta a nuestras formas, a nuestros esquemas mentales. Por eso necesitamos dejar que sea Él el que nos revele. Un Mesías sufriente no encajaba en la mente. No encajaba en la mente. Pero era mejor aceptar eso que rechazarlo, obviamente. Es mejor caminar con un Jesús real que no llego a entender del todo. Es mucho mejor que caminar con un Jesús que me he inventado. O con un Mesías que se adapta a mi forma de pensar. Que el Señor nos ayude a abrazar a Jesús aunque no lo entendamos del todo. Hay cosas que sí entendemos, pero otras que son difíciles de entender. Porque Él dejaba perplejo a cualquiera. Hablando con quien fuera, los dejaba perplejos. Y está bien quedarse perplejo delante del Hijo. Está bien, es bueno. Es bueno caminar con Dios aunque no lo entienda del todo. Es bueno, me ayuda a ser más humilde y a confiar más en Él. Y en tercer lugar y último, Jesús en el Evangelio de Juan se definió muchísimas veces como un enviado. No quería dejar de hablar de este tema porque me pareció tan repetitivo. Si leéis el Evangelio de Juan y veis la palabra, no sé la palabra enviado cuántas veces saldrá. Jesús decía, el Padre me envió, el Padre me envió. Vosotros no me creéis porque no creéis que el Padre me envió. Todo el rato el Padre me envió. Incluso en Juan 3:17 lo deja muy claro, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. La tercera faceta de la identidad de Jesús es Jesús el enviado, el misionero de Dios. Me gusta mucho esta expresión. La encontré en un libro de Samuel Escobar que se llama Cómo comprender la misión. Él tiene un título en este libro, uno de los capítulos, lo titula Cristo, el mejor misionero de Dios. El mejor misionero. Sabemos que la palabra misionero significa enviado, ¿no? Al final, Él es el mejor misionero que ha existido en la historia. El que viene a este mundo con la misión de rescatarnos, de restaurar nuestra relación con Dios. Jesús es el enviado a este mundo, el mejor misionero de Dios, cuya misión es salvar a las personas de la condenación y darles vida eterna, reconciliándolas con Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros? El ver a Jesús como el mejor misionero de Dios. Hay un texto en Juan 20:21, que es la gran comisión que se encuentra en Juan. Normalmente cuando hablamos de la gran comisión vamos a Mateo, que es cuando Jesús comisiona a sus discípulos, ¿no?, para ser testigos de Él en el mundo. Pero hay una gran comisión muy corta en Juan, que nos da un poco más de perspectiva también de cómo hacer misión. En Juan 20:21, Jesús le dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, ahora yo os envío a vosotros. ¿Qué es lo nuevo aquí? Así como el Padre me envió a mí. Eso no está en Mateo. En Mateo dice que Jesús los envía, yo os envío. Pero aquí dice que así como el Padre, de la forma en la que el Padre me ha enviado a mí, yo os envío. Jesús, implicaciones para nosotros. Jesús nos envía al mundo como misioneros. Es lo que dice en este versículo. Así como el Padre me envió, yo os envío. Nuestro Dios es un Dios misionero. Es un Dios misionero. Es un Dios que siempre ha estado en misión. Desde que nosotros caímos, en Génesis, desde que la raza humana cayó, Dios ha estado en misión. Sigue estando en misión. Sigue salvando a gente. Y usa a su iglesia para esa misión. Nos envía a nosotros a testificar de Jesús, porque solo en Jesús se va a arreglar el peor problema que hay en los seres humanos, en las personas.
La Biblia dice que el peor problema que tenemos es que estamos alejados de Dios y de que no podemos volver a Dios. No podemos regresar nosotros. Es Dios el que tiene que venir a nuestro encuentro. Es Dios el que ofrece la vida de su Hijo para encontrarse con nosotros y darnos una vida que no va a acabar ni con la muerte en esta tierra. Una vida eterna en los cielos. Una esperanza muy grande. Jesús nos envía al mundo como misioneros, pero además Jesús es el modelo de misionero que debemos imitar. En Juan lo vemos. De esa forma como el Padre lo envió, Él nos envía. Mirad, este texto es muy importante para la forma en la cual entendemos nosotros la misión. Hace varios años atrás se hizo un congreso que se llama el Congreso de Lausanne, que es sobre evangelización, sobre cómo se tiene que hacer misión. Y este texto arrojó mucha luz en eso, porque decía cosas que no habíamos analizado en Mateo. Y no solo nos dice que debemos ser misioneros, sino que nos explica la forma en la que debemos serlo. Así como el Padre envió al Hijo. Ese es el modelo. Jesús, al ser el mejor misionero de Dios, es el modelo para nosotros para ser misión. Miremosle a Él. Miremos a Jesús el misionero que vino a nuestro encuentro. Nosotros estábamos perdidos y Él vino, el misionero de Dios. Se acercó a nosotros, reveló cómo era Dios, entregó su vida, estuvo con la gente, les explicó, les anunció. Porque al final el único objetivo del Hijo, el principal objetivo era restaurar nuestra relación con Dios. Hoy estamos aquí porque el Hijo es el mejor misionero de Dios y llegó hasta nosotros para restaurar nuestra relación con Él. A modo de resumen, hemos hablado de Jesús como el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús nos revela un Dios que es cercano, el mayor acercamiento a nosotros. Y en términos que podemos entender, en el lenguaje humano, podemos conocer a Dios. Jesús entiende nuestra realidad como seres humanos, porque Él abrazó toda nuestra condición con todas sus consecuencias, incluida la posibilidad de morir, que fue lo que hizo, morir por nosotros. Y Jesús se hizo hombre para poder dar su vida por nosotros. Por decir tres cosas. El Mesías, el Cristo, ¿de qué nos habla? De que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y que podemos tener esperanza cuando vemos a Jesús como el Mesías prometido, ver que todo lo que tenemos de Dios se cumple en Él. Pero que además Jesús define quién es Él, no nosotros, no cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel, dejando que sea Jesús el que se nos revele, que nos incomode. Que eso es bueno también. Es bueno que Jesús nos deje perplejos y que nos incomode. En tercer lugar, el enviado, el mejor misionero de Dios. Jesús nos envía al mundo como misioneros, pero también Jesús es el modelo que tenemos para poder ser testigos de Él aquí, en este mundo. Por último, para acabar, palabras finales de este mensaje. No quería dejar pasar la posibilidad de hablar de la identidad de Jesús y de la nuestra, porque en Jesús tenemos una nueva identidad. Dice Juan, pocas veces me salió de Juan, porque ya dice muchas cosas Juan, pero en Juan, al principio del prólogo, dice en 11-12, el capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice: a los suyos vino el Hijo y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. En Jesús tenemos una nueva identidad. Y somos hechos hijos de Dios, adoptados por Dios. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y es una identidad que no se pierde. Dios nos abraza como hijos cuando venimos a Jesucristo y podemos tener segura esa identidad. Fijémonos bien en estas palabras, porque yo sé que es algo que sabemos mucho, pero fuera de las enseñanzas de Jesucristo, no hay ningún sistema de pensamiento que diga que Dios es tu Padre. Puedes pensar en religiones, puedes pensar en un montón de cosas, pero no hay nadie que haya dicho que que Dios es nuestro Padre, que podemos ser adoptados. Eso es patrimonio único de las enseñanzas de Jesús. Fuera de Jesús no vas a encontrar eso. Él nos reveló eso, que podemos ser hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios. Y esto me recuerda a veces la imagen que utilizamos para a veces predicar el Evangelio. ¿Sabéis esta historia de la persona culpable que va a un juicio
tiene que ser juzgada porque ha ofendido al juez, ha hecho cosas que no estaban bien, injusticias, se ha rebelado contra el juez, y entonces tiene que ir a juicio. Y la idea del juez, ¿no? ¿Qué hace el juez? En vez de enjuiciar a esta persona, lo que hace es decir, mira, mi hijo paga por ti. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no se ha limitado a eso, que ya es muchísimo el hecho de que tú ahora puedas abandonar el juzgado, sales a la calle y dices, soy un hombre libre, ya no tengo nadie que me condene, soy libre. Eso es un gran regalo. Pero la historia no acabó allí. Si tuviéramos que hablar de la historia final, el juez sale a nuestro encuentro y nos dice, quiero que formes parte de mi familia. No solo perdona, no solo libera de la condenación, sino que dice, quiero que seas mi hijo, quiero adoptarte en mi familia. Literalmente hemos pasado en Dios de un extremo al otro. Antes de venir a Cristo somos enemigos de Dios. Y por todo lo que Dios ha hecho, acabamos siendo hijos. Pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Esto es de un extremo al otro. Y todo lo tenemos en Dios. Disfrutemos de esa identidad como hijos y miremos a Jesús como hijo. Hemos estado en esta serie viendo en la predicación incluso del bautismo de Jesús, donde el Padre dice, este es mi hijo amado. Luego vemos en las tentaciones cómo el diablo quiso cargarse la identidad de Jesús, porque cargándose la identidad de Jesús se cargaba todo. Pero Jesús se mantuvo fiel a su identidad y por eso pudo cumplir con el propósito de Dios para su vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, afianzarnos en nuestra identidad como hijos de Dios, disfrutar de esa identidad, sabernos amados por un Padre bueno en los cielos, perfecto y bueno, y solo así podremos reflejar quién es Jesús a este mundo. Solo en esa relación con el Padre podremos reflejar a Jesús en este mundo y darle a conocer, y podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Aprovechemos, seamos como, en este sentido, como Jesús, que oraba y pasaba tiempo con el Padre, se sabía amado por el Padre, hablaba con el Padre, se expresaba delante del Padre, disfrutaba, se sabía amado, tenía todo en su Padre. Pues sigamos ese mismo ejemplo, ese es mi deseo, mi reto para vosotros, para mi propia vida también. Y esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos, y quería dejar un tiempo para que podamos orar. Allí donde estás, puedes dar gracias por tener a Dios como Padre, puedes pensar si quieres, si aún no lo has experimentado, quieres acercarte a Dios, Él está cerca. Eso es lo que nos enseñó Jesús, que Dios está cerca, es accesible. Podemos orar y si alguien quiere orar en voz alta también, o si quieres estar en silencio, dejaremos unos minutos.